Bueno, ya estamos ahora sí con toda la parte de lo mejor del día. Ya saben, en este día algo desestructurado por todo lo que está ocurriendo. Enseguida también vamos a mirar a las medidas de Caputo una a una, aunque les vamos a desglosar exactamente. Caputo, el ministro de Finanzas, ministro de Economía de Javier Milei en Argentina. Enseguida ahora les vamos a dar un desglose, pero vamos a mirar a eso y estamos muy pendientes de que en breve salgan Joe Biden y Volodymyr Zelensky en Estados Unidos. Entre tanto, por cierto, Joe Biden en una rueda de prensa que ha dado en Washington en un acto de campaña antes de ese encuentro con Zelensky, curiosa, ha hablado de dos cuestiones importantes. El primero, cree que la ofensiva, ha transmitido que la ofensiva de Israel en Gaza está por terminar, que el próximo mes, en enero, podríamos ver cómo se le pone punto y final a esa ofensiva. Desde Washington cree que la fase intensa ya ha pasado y que todo lo que está ocurriendo en el sur ahora de Gaza, que empezó en el norte, está a punto de terminar. Dicen distintos medios, están apuntando además que algunos funcionarios estadounidenses hablan de que el enfoque va a ser diferente porque va a haber menos tropas, que solo entrarán cuando sea necesario, pero que va a terminar. Han filtrado en ese encuentro con periodistas en el que estaba el propio Biden, que tienen la sensación de que va a terminar el plan, la ofensiva, la dureza y la crudeza de esa ofensiva de Israel en Gaza en el próximo mes. Vamos a ver si es verdad, no es la primera vez. Ya Anthony Blinken dijo algo similar a todo esto hace ni un mes, que tras la tregua se esperaban una serie de beneficios y no han ocurrido. Tras la tregua, lo que ocurrió es lo que prometía Israel, lo que prometía Gan Galant que iba a ocurrir, lo que prometía Netanyahu, que es que se iba a recrudecer el conflicto. Y eso ha pasado. Ahora bien, que Estados Unidos tenga razón esta vez o no, vamos a verlo. El propio Joe Biden, por cierto, se ha referido a lo que estaba ocurriendo allí. Hoy han pasado dos cosas. Una en Europa, y está a punto de pasar otra con la ONU. En Europa se han referido precisamente a la votación que la ONU va a poner en marcha ahora mismo y que va a salir para nada, porque es una votación que habla de las maniobras ilegales de Israel en el territorio ocupado, en la parte oriental de Jerusalén. Y digo va a quedar en nada porque se va a votar contra este tipo de resoluciones que declaren ilegales estos movimientos, para que no haya una unanimidad en una declaración que en ese caso podría ser incluso vinculante de la ONU. Más allá de que luego cada quien cumple las que quiere. Hay así de declaraciones vinculantes incumplidas. Pero para evitar que incluso salga esa declaración, es bastante probable que no solo Israel, Estados Unidos va a votar en ese Consejo de Seguridad en contra. A esto se ha referido Josep Borrell hoy, diciendo que no sirve para mucho tener este tipo de reuniones en la ONU, porque en realidad no se vota pensando en lo que de verdad ocurre en el hecho, sino en a qué socio no quieres molestar. Decía yo, esto es una de las dos cosas importantes que han pasado, que Borrell ha cargado contra Israel y Estados Unidos en este sentido, por cómo se vota, y ha defendido también a Antonio Guterres, a quien Israel ha acusado de apoyar el terrorismo, y ha dicho Borrell, el alto representante de Exteriores de Europa, que no tiene sentido. Que una cosa es no compartir su postura, pero decir que Guterres está apoyando el terrorismo dista un mundo. Y la otra cuestión importante, les decía, esto va por un lado, pasa en unos Estados Unidos donde hoy, precisamente al calor de todas estas problemáticas que le están surgiendo en la opinión pública a Israel, Joe Biden ha dicho que Israel efectivamente está perdiendo apoyos, que es consciente de que Israel efectivamente está perdiendo apoyos tras la excesiva duración de los bombardeos en Gaza. Y aquí hay un segundo punto, y es que Estados Unidos, a través de su secretario de John Kirby, de la Secretaría de Prensa, ha dicho hoy que no quiere ver que el conflicto escale. Por eso también esa previsión de que en enero termine, porque no hay más en Gaza. Cualquier otro tipo de conflicto tiene que salir de allí. Y ocurren nuevamente otras dos cosas. Una, que en Yemen los hutíes están bombardeando a los petroleros en el Mar Rojo. Estados Unidos ya dijo que no los podía defender, porque no tiene capacidad y porque no quiere enviar nada más. Porque tiene además dos portaaviones cercanos a las aguas de Irán para precisamente decirle a Irán, quieto ahí. E Irán, esto se lo decíamos ayer, ya ha dicho que los va a destruir. Que como sigan ahí, los destruirá, los sacará de allí. Y claro, eso va a terminar siendo una escalada importante. Estados Unidos tiene abierto Ucrania.
Israel, Taiwán, Corea. Le abren Esequibo ahora, en Guyana. Estados Unidos empieza a tener un problema grande para dar abasto con tanto frente abierto. Y no quiere que esto escale. Lo contrario a un Israel que parece decidido a ir hacia Líbano y a enfrentar a Hezbollah o ir incluso un poquito más allá y hablar de, lo que también les decíamos aquí, abordar lo que han llamado el problema del régimen de Irán. Están dispuestos a eso y a Estados Unidos le viene fatal. Entonces se está hablando de que efectivamente Netanyahu pierde apoyos. Ha hablado particularmente mal de Netanyahu y de Israel, Joe Biden, que es raro, mal en cuanto a que efectivamente admite que se están perdiendo apoyos y que quizá no es la mejor manera de seguir haciendo las cosas. Esto es muy relevante en tanto que el propio Joe Biden siempre se ha mostrado, ha dicho en algunas ocasiones que pese a no ser judío se mostraba muy proclive a esa causa y a todo lo que allí ocurría, más allá de la propia relación que mantienen Israel y Estados Unidos. Entonces, estas palabras son muy importantes en lo que suponen. Y luego les decía yo, esto es lo que espera Estados Unidos, que no quiere abrir el frente. Pero está también lo que cree y piensa Israel de todo este asunto, que es que no quiere repetir lo que se llaman los errores de Oslo. ¿A qué le atribuyen esos errores de Oslo? A la paz de aquella década de los 90, en la que, bueno, pues se llegaron a una serie de acuerdos, precisamente para esa región, entre Israel y Palestina particularmente, que desde Israel consideran que no sirvieron para nada, que fueron un fracaso. Y de hecho, ha dicho Netanyahu que aprecian profundamente el apoyo estadounidense en la destrucción de Hamás y en la recuperación de los rehenes, pero que tras un intenso diálogo con Joe Biden, tienen el pleno apoyo para la operación terrestre y para frenar la presión internacional de cara a poner fin a la guerra, pero a su manera. Lo que dice Netanyahu es, nosotros queremos poner fin a la guerra, pero no hemos hablado de enero. Nuestra idea es pacificar toda esta zona y llegar a unos acuerdos en falso, es decir, cometer esos errores que ya cometimos, no va a ser algo que vayamos a repetir ahora en Gaza. Y en esa posición se mantiene Benjamín Netanyahu con respecto a Estados Unidos, que difieren absolutamente, una vez más. En un lado está la querencia estadounidense de que no les sigan abriendo el frente y en el otro la realidad. Y es que su socio, el que está allí, no parece ir a frenar en su escalada combativa y por otro lado resulta difícil pensar, esto me lo van a permitir, no lo dice Netanyahu, pero resulta difícil pensar que Israel vaya a acometer o a elevar la tensión en la zona y a escalar el conflicto más allá de Gaza sin el apoyo de Estados Unidos. Israel en solitario ha perdido 2 guerras con Hezbollah. Resulta muy difícil pensar que se va a meter en ese territorio. No digo que no la pueda ganar yendo a un territorio de terceros o defendiendo el propio. Pero nuevamente atacar a las tropas en Líbano, en ese territorio, allí dentro, invadiendo, resulta complejo de pensar sin un apoyo externo. Y aquí habrá que pensar también, y es donde está Estados Unidos, es que a Irán no le van a dejar sola. Si es que no bastara, seguramente China y Rusia, ya divididos todos en bloque en el mundo, vayan a estar detrás. Y Estados Unidos no quiere que esto vaya más allá. Vamos a ver si esto llega a algún punto. Como vamos a ver también si llega a algún punto o no la visita de Zelensky hoy en Estados Unidos. De momento ha estado en el Senado norteamericano, reunido precisamente a puerta cerrada con los senadores. Ha puesto luego el propio Zelensky, lo van a ver en pantalla, un mensaje en la red social X diciendo, bueno, que el apoyo que le ha trasladado a los senadores, que el apoyo estadounidense, pues seguro se lo pueden poner a pantalla completa para que lo vean ustedes mejor, pero dice, el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es vital, es esencial, dice ahí el presidente de Ucrania. Dice que está agradecido de poderle haber dicho, entre otros, a Schumer y al líder republicano McConnell, de haberles podido trasladar sus necesidades, sus impresiones y el hecho de que necesitan el dinero. Le ha pedido balas por unas cantidades de difícil manejo en cuanto a, no solo balas, municiones en líneas generales, de difícil manejo en tanto que requieren de una fabricación que, por ejemplo, si pensamos que Europa tenga que abastecerle, no le da. Y le ha pedido dinero, que bueno, pues vamos a ver cuánto se le da.
Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Los republicanos, que no iban a dar nada, no han dicho de momento que sí, pero parecieran dispuestos a dar lo pactado. Es decir, lo que te habíamos dicho, que se daba hasta 2023, eso sí, pero se acabó. Porque están enzarzados en una carrera electoral en la que además saben que está ganando cada vez más apoyos Donald Trump, y uno de los mensajes fuertes de Trump es: yo acabaría con la guerra en 48 horas. Hay que parar de dar y de abastecer y de quemar allí cartuchos, hablando comúnmente, tanto reales como en cuanto al aspecto monetario. En fin, con este asunto sobre la mesa vamos a ver qué se saca. Y si me permiten, un último asunto todavía en esas claves geopolíticas antes de ir al dato del día en lo económico, y es España. España está debatiendo hoy la famosa ley de amnistía, que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, una ley que tiene incluso en guardia a Europa, a la que le preocupa el fondo de esta cuestión y a la que le preocupa dos asuntos, pero particularmente uno, que es que se vaya a enjuiciar a los jueces que cumplieron con la ley y se esté incumpliendo ahora vía amnistía, vía perdón de todos los delitos y el borrón de los mismos, que con una serie de cuestiones, y a la vez se borren delitos que pudieran ser incluso causas de terrorismo. En fin, con todo esto sobre la mesa, hoy lo que estamos viendo es a todo un partido socialista, que es quien presenta la propuesta, porque Pedro Sánchez se ha ausentado. Ha alegado motivos de agenda europea, ha puesto otra serie de reuniones y ha decidido que era eso más importante, porque esto es una decisión. Puedes postergar una cosa o la otra. Y en su decisión estaba: yo al Congreso en España no voy. A que me digan lo que me quieren decir sobre la ley de amnistía no voy. Esto que se lo coma Patxi López, que para eso presenta el Partido Socialista la ley de amnistía, y no el gobierno, sino el Partido Socialista. Así que ha puesto a su portavoz a comerse precisamente los marrones, que decimos aquí comúnmente. Y se los ha comido. No ha tenido otra. Un Patxi López para quien la amnistía era ilegal, inconstitucional, por ser más precisos en sus propias palabras. Lo era para todo el gobierno prácticamente de Pedro Sánchez, lo era incluso para Pedro Sánchez, aunque ya no lo es. Fíjense cómo ha andado el debate aquí en España. La amnistía no es ni pedir perdón ni perdonar, que no es olvidar, que es poner la memoria, es decir, las lecciones que podemos extraer de lo sucedido al servicio del interés general. No es la memoria sin más, es sacar conclusiones para resolver problemas. Y eso es lo que nos mueve. De hecho, la sentencia de 147/1986 del Tribunal Constitucional, sí, una sentencia del Tribunal Constitucional avalando la amnistía, pues dice claramente que la concesión de una amnistía implica un juicio crítico de toda una etapa histórica. Y es lo que hicimos en la transición, superar un pasado de confrontación, de ruptura, de unos contra otros, y aquello sirvió para construir el país que tenemos hoy. Cambiar impunidad por poder es corrupción. Degradar las instituciones de un país para evitar la alternancia política es corrupción. Y, en definitiva, permitir la corrupción es corrupción. Bueno, pues ahí lo tienen. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición, respondiendo al líder del Partido Socialista, al portavoz del Partido Socialista en la Cámara, a Patxi López, que decía, ¿no?, si esto no es borrar los delitos. Bueno, es exactamente lo que es. O sea, amnistiar es hacer desaparecer unos delitos. Otra cosa es si se tiene razón o no, quiero decir, porque el propio Patxi argumentaba, bueno, es que la propia democracia se fundó en base a una amnistía. Toma, salíamos de una dictadura. Es que la comparativa es esa. Es que estamos en una dictadura. Nuestro sistema judicial entonces y de derecho no funciona. Cuando dicen que el Partido Popular es corrupto, se hace una moción de censura y entonces tienen razón los jueces, pero si la aplican en otro sentido no. Es todo tan raro, todo tan rocambolesco. Y efectivamente lo que dice el señor Feijóo, que tiene también lo suyo. Aquí cada uno carga su cruz, pero tiene parte de razón. Al final, una amnistía porque hay una serie de delitos que deben de ser olvidados, retirados y borrados porque se ha cometido una injusticia para con esas personas a las que se enjuició, se entiende. Una amnistía porque tienes que ser presidente ronda lo ilegal, ¿eh? O sea, está en una línea finísima. Y es algo que ha reconocido el propio presidente, y Óscar Puente, por ejemplo, el otro día lo dijo directamente en una entrevista en Televisión Española, que si no hubiera necesitado los votos no habría amnistía, lo cual es
bastante grave. Bueno, hasta aquí este apartado geopolítico. Si me permiten, en los datos del día. Hoy, además de Argentina, que está a punto de desglosarlos, el dato sin ninguna duda es este de la inflación este es el CPI en concreto, de la inflación ajustada en Estados Unidos. 0,1 de noviembre de 2023 al 3,1% ha caído la inflación allí. Un dato que está haciendo volar al mercado, o sea, lo ha vuelto a poner en positivo, todos esperando que caigan, de hecho, las tasas de interés que empiecen a bajar, ya no a mediados, vuelven a pensar que en el primer trimestre del año ya habrá una bajada importante, o la primera bajada, no sé si muy relevante en cuanto a tamaño, pero desde luego una primera bajada en los tipos de interés para volver a incentivar una economía que poco a poco se está rompiendo. Si me permiten, aquí tienen el gráfico, efectivamente, donde sí que se ve, incluyendo comida y energía, la inflación está aquí, en ese entorno del 4%, en el 3,1 está, si metemos todo, perdón, excluyendo comida y energía, alimentos y energía, alimentos frescos, y con todos pues se va a ese 3,1. Pero insisto, que la subyacente sigue en ese entorno del 4%, que sigue siendo una inflación elevada en cuanto a ese apartado, pero claro, es que la mayor parte de las partidas están empezando a recibir ya un impacto duro y eso se nota, insisto. La tasa general baja hasta el 3,1, como ven, línea, bueno, se esperaba un poquito más o en esa línea, pero sobre todo veníamos de un 3,2 y entonces se produce una rebaja, sobre todo por la energía, que sobre todo es el precio de la energía que ha caído y el crudo del que hemos hablado tanto, el que ha llevado a esa, pero pasa también con otras partidas, el que ha llevado a esa inflación al 3,1. Insisto, porque si miramos excluyendo esa energía y esos alimentos frescos, se nos va hasta el 4%, lo cual es evidente que sigue siendo un problema. Pero bueno, esto es lo que está pasando en Estados Unidos, donde, insisto, a pesar de todo y como sigue bajando la inflación y sobre todo se está viendo que por sectores la cosa está empezando a tener un golpe, el mercado sigue en positivo y está empezando a pensar, oye, me van a bajar los tipos de interés ya, en cuanto arranque el año en el primer trimestre. Y una última cuestión, si me permiten, todavía en clave económica, las medidas de Javier Milei de recortes en Argentina. Hoy ya han decidido que mañana se va a levantar esa especie de cepo pequeño cambiario que había, es decir, que no era un cepo, porque se podía ir a cambiar, pero había una monitorización operación a operación de cualquier tipo de cambio que se quisiera hacer y que se pensase podía afectar al peso. Es decir, si tú querías deshacerte de pesos y comprar otras monedas, el Banco Central Argentino hasta ahora paralizaba esa operación, miraba que tuviera sentido, que no fuera una operación puramente especulativa y te dejaba. A partir de mañana ya va a dar igual, lo cual quiere decir que confían en que lo que van a decir funciona. Recorte del gasto público. Una poda fiscal que le llaman del 5% del Producto Interior Bruto. Dicen que con eso, a lo largo del primer año de gobierno, se llegaría al equilibrio. Quita de subsidios a las tarifas de forma gradual. Estaríamos hablando de que las transferencias de obra pública o transferencias a provincias que hay para ciertos subsidios que se dan, se van a retirar para todas las tarifas especiales que hay. Hablamos de transportes, hablamos, ojo, de tarifas, insisto, que incluso han permitido financiar obras públicas a ciertas provincias. Eso se va a retirar. El Banco Central de la República Argentina tendrá prohibido emitir y financiar al Tesoro. Es decir, creen desde el gobierno que esto es un obstáculo para la liberación del famoso cepo cambiario, que sí existe y que les permite hacer hasta $20, etcétera, etcétera, y lo quieren ir quitando. O sea, quieren que eso no pase. Quieren que si el peso resiste, resiste, pero eliminando trabas a quien no quiera estar ahí. Dice que lo que van es a arrancar con la reforma del Estado y solucionar los problemas del ELIX. Es decir, que importación y exportación, todo el tema cambiario y el valor del dólar, que son los puntos más calientes para el gobierno de Javier Milei y que más complicado tiene de aplicar en ese cambio de divisas, van a ir poniéndolos en marcha poco a poco. ¿Cómo? Pues teniendo primero una especie de superávit fiscal, si me permiten, a base de recortes, al menos reduciendo muy fuertemente ese déficit. Segundo, quitando subsidios para provincias y tarifas. Y tercero, el Banco Central Argentino ya no respaldará una y otra vez lo que el Tesoro necesita. Ya no pasará eso, no va a ser el gobierno necesita, el Tesoro imprime, no funcionarán así. De esa manera pretende darle confianza, insisto.
Anticipos de exportadores. Van a buscar un acuerdo para que haya en torno a 3.000 millones de dólares de anticipo de quienes van a exportar una serie de... Bueno, quienes van a exportar al país, entiéndase, desde fuera, le van a buscar con esas empresas y esos colaboradores un anticipo de 3.000 millones de dólares. Van a reducir lo que llaman allí el impuesto país. En marzo o abril la idea sería ingresar dentro del impuesto país toda la parte de cosecha de la soja, pero hasta ahora reducirlo o casi quitarlo. Y habrá ciertas trabas a las compras de moneda extranjera y límites. Lo que van es el cepo actual que hay, que, insisto, hasta 20 dólares les permite comprar algunos, hay quienes ni siquiera tienen acceso a un dólar en el mercado común, por eso el dólar blue famoso, el B, digamos en el negro, le llaman el dólar blue, a la cotización del dólar por debajo de la cotización oficial. Porque en la oficial, que puede ser perfecta y maravillosa, muy poca gente tiene acceso y el que la tiene cepos, tiene límites al cambio de las divisas. Bueno, la idea es irlo levantando poco a poco. ¿Va a seguirlo sabiendo? Sí, pero se va a ir levantando poco a poco. El dólar oficial tendrá un nuevo valor que no será fijo, sino que va a ir variando en función de la oferta y la demanda. Y ahí sí, si es necesario, el Banco Central de Argentina pues irá viendo si es necesario ampliar el balance en algunos puntos o inyectar dinero, como se ha hecho en otras, con otros bancos centrales, particularmente con Reserva Federal o Banco Central Europeo. Vamos a ver si eso funciona. Quiero decir, si solo con ese soporte y sin imprimir dinero a expuertas para el gobierno, sino solamente intentando vigilar la divisa, no hay un problema gordo en el Banco Central Argentino, que ya sabe, por cierto, que tiene un nuevo gobernador. Vamos a ver cómo formalizan todas estas medidas y les traeremos también todos los detalles en cuanto estén. Pero insisto, este es el cambio que pretende Milei, que es una cosa que va a ir haciendo poco a poco, sobre todo con supresión de subsidios, préstamos, provincias se quedan sin esas ayudas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos recortes muy fuertes, ha pasado de 18 a 8 ministerios, por ejemplo. O sea, es verdad que toda la parte de la función pública está intentando adelgazarla al máximo. Y a partir de ahí, lo que está buscando ahora es protejamos. Vamos a hacer un variable con el dólar, de manera que nos podamos ir acercando y que la estabilidad tenga sentido real. No que haya dicho el gobierno, el dólar oficial está aquí, y luego en realidad el blue, que es al que tiene acceso la gente, oscila, si me permiten, oscila así, porque no deja de subir. Claro, ante la inseguridad, ante la inestabilidad real que tiene Argentina. Vamos a ver si todo esto funciona. De momento es una forma de ponerlo en marcha, al tiempo que tendremos para comprobarlo.